¿Cuánto se bañaron hoy? A la madrugada, que tocó bañarse como el gato, ¿cierto? Ajá. Sí. El gato se unta la patica y se limpia la cara. Yo espero que no se hayan bañado así, que estemos despiertos en esta noche, atentos a lo que el Señor quiere hablarnos. La palabra que el Señor nos regala en esta noche se llama comparaciones que matan. ¿Cómo se llama? Resulta que la comparación es una estrategia que usa Satanás. ¿Y para qué la usa? La usa en nuestra contra y la usa para dividirnos y para enfrentarnos. Pues sabe que cuando nos comparamos, esto produce en nosotros inferioridad o superioridad. O tenemos complejo de ser mejor que el otro, o tenemos el complejo de, ay no, yo soy el de menos, soy el de más poquito, yo no sirvo, yo no valgo, yo no soy importante. Y entonces vienen comparaciones a nuestra mente como, ay no, es que yo soy un fracaso, comparándome con X persona, no, yo soy un fracasado. Yo no he logrado nada en mi vida, yo no estudié, yo no tengo casa, ni carro, ni beca, mi hogar es un desastre, mis hijos son terribles, no, yo soy un fracaso. O tal vez podemos decir, comparándome con tal persona, ay no, yo estoy súper bien, yo soy mejor que aquella persona, yo lo hago mejor, yo soy más santo, yo vivo de una manera más correcta, yo vivo mejor, no, yo soy súper. Y resulta que hoy vamos a ver a través de la palabra cómo las comparaciones nos matan cuando las hacemos de la manera equivocada. Y vamos a ir a la palabra, al libro de Génesis, al capítulo 29, al versículo 31. Génesis 29, 31. Me esperan que se me desarmó todo este checherío. Se me cayó todo el corotero, como dicen los venezolanos. El corotero este. Tengo la nueva versión internacional y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo al que llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo al que llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo al que le llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto dejó de dar a luz. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, ¿qué tuvo? Envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que soy Dios? Él es quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Bilhá, propuso Raquel, acuéstate con ella. Así ella dará luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer a su criada Bilhá, y Jacob se acostó con ella. Bilhá quedó embarazada y le dio a luz a un hijo a Jacob. Y Raquel exclamó, Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilhá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí.
Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Silpa y se la entregó a Jacob por mujer, y ésta le dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó: ¡qué suerte! Por eso lo llamó Gad. Silpa, la criada de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar: ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso lo llamó Aser. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo y allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea: por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea le contestó: ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido, que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: hoy te acostarás conmigo, hoy te compré, porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea: Dios me ha recompensado, porque yo le entregué mi criada a mi esposo. Por eso lo llamó Isacar. Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo se quedará conmigo, porque le he dado 6 hijos. Por eso lo llamó Zabulón. Luego Lea dio a luz una hija, a la cual llamó Dina. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Y fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo: quiera el Señor darme otro hijo. Amén. Padre, en esta noche, Señor, exaltamos, glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu traiga la iluminación a nuestra vida a través de este texto que acabamos de leer. Que nos ayudes a entender, Señor, lo que nos quieres hablar. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, para tener claridad sobre lo que nos vas a hablar y sobre todo danos la fortaleza, la fuerza, la firmeza para poner por obra tu palabra. Señor, quita todo lo que estorbe en esta noche al mover de tu palabra, al mover de tu espíritu. Corta, Señor, de este lugar todo lo que quiere interferir, interponerse para que tu palabra no fluya. Nosotros nos declaramos tierra fértil donde la semilla cae y produce frutos. Y a ti damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tenemos en esta historia? Un ring de boxeo, de pelea, ¿cierto? ¿Quiénes son los protagonistas? 2 mujeres y un hombre. Jacob con sus 2 esposas. Aparte de ser las esposas de Jacob, eran hermanas. Y resulta que la tragedia de esta familia empieza atrás a causa de un padre aprovechado, de un padre que tenía avaricia y que sabía que podía sacar provecho de la situación. Tenía 2 hijas. No voy a decir que Lea era fea, porque la belleza es relativa. Jacob se enamoró de Raquel. Yo no sé si Raquel, bueno, más adelante dice que Raquel era muy bonita, pero de Lea no se dice cómo era. Podía tener los ojos con sentidos contrarios, ¿cierto? Uno miraba para la derecha y el otro para la izquierda. No sé si era bonita, pero a los ojos de Jacob, Lea no era apetecible. No era fea, no era bonita, solo que Jacob no se enamoró de ella, se enamoró de Raquel. Pero su padre, Labán, se aprovechó de esto y esto lo que trajo a su familia fue una pelea completa. Fue un ring de boxeo donde sus hijas empezaron a compararse, donde empezaron este tira y afloje de esta tiene
y yo no tengo. A esta la aman y porque a mí no. O sea, a esta le das hijos y a mí no me das. Y Lea decía, a esta la ama Jacob y a mí no. Y empiezan las comparaciones, que vamos a ver a qué llevaron las comparaciones a estas dos mujeres. La situación de Raquel era una situación muy difícil, porque Dios había cerrado el vientre de esta mujer, y las mujeres en aquella época encontraban el valor al tener hijos. Ese era el valor de la mujer, que tuviera hijos. ¿Cuántos? Muchos. Entre más varones, mejor, porque eso aseguraba el sustento, el sostenimiento y la prolongación de la familia, de su casa. Entonces, el que una mujer no pudiera tener hijos, eso era una tragedia enorme. Y esta era la tragedia que estaba viviendo Raquel. Y ella veía cómo su hermana, una y otra vez, se le crecía su panza, tenía un hijo, tenía otro hijo y otro, 4 hijos y yo nada. Y entonces, ¿qué? ¿Y qué voy a hacer aquí? Resulta que Raquel se llenó de envidia, se llenó de contienda, porque se empezó a comparar. Y aquí es donde empieza la tragedia, ¿cierto? Raquel dijo, no, yo no me voy a quedar atrás, yo me voy a buscar una estrategia, yo no puedo ser la de menos. Así como dice uno muchas veces, yo no puedo ser el de menos, yo no puedo ser la de menos. Y empieza a buscar estrategias y empieza a usar a alguien. ¿Cuántas veces nosotros en medio de la frustración por no tener, empezamos a usar las personas? Raquel usó a su sierva Bila y la mandó a que se acostara con su esposo. Yo no le puedo dar hijos, entonces hágale. Hagamos una familia con esta mujer. En el versículo 8 dice que Dios le dio un hijo a Raquel, bueno, a Jacob, a través de la sierva. Y la expresión de Raquel es, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Y por eso llamó a su hijo Neftalí. A Raquel no le bastó solamente meter a su hermana en la contienda, sino que ahora mete a Dios. Ahora mete a Dios en la pelea. Lo incluye porque pensó que Dios estaba al lado de Lea. Y si nosotros nos metemos a la historia de esta película, ¿qué pensaría uno? Dios está defendiendo a Lea. A ella sí le da hijos y a mí no me da nada. No, yo estoy sola, estoy abandonada, no tengo nada. Solamente tengo un marido que no es capaz de hacerme un hijo. Y empieza entonces la contienda entre estas dos. Y eso nos pasa a nosotros cuando vemos cómo Dios bendice a otros, ¿cierto? Pero porque Dios a ese sí, pero es que ese no se lo merece. Señor, pero es que ese ni siquiera va a la iglesia. O ese va a la iglesia cuando se acuerda y tiene un empleo tan bueno, es tan próspero. En esa casa no falta nada, y porque en la mía sí. Señor, si yo te busco, Señor, si yo te alabo, Señor, si yo oro, si yo cojo la Biblia, porque a ese que no se lo merece le da, hacia mí no. Y empieza entonces a entrar la amargura, el pleito y la contienda en nuestra vida. Sentimos que Dios está en nuestra contra. Y resulta que es que no hemos entendido que Dios da y que Dios quita. Pero Dios da y Dios quita no conforme a mi perspectiva de lo que es bueno, sino conforme a la verdad de la palabra de Dios sobre lo que es bueno. Uno a veces se queja y dice, Señor, pero ¿por qué esta situación? Señor, pero ¿por qué me quitaste eso? Y el Señor nos tiene que decir a veces, espera un momentito para que puedas entender. Porque muchas veces no entendemos lo que pasa, sino hasta después de que pasa. Que uno dice, ay, con razón el Señor me permitió pasar por esta situación. Y resulta que en esta historia pasa algo curioso, lo que yo no me había fijado antes. Y es que después de cada round, en estos combates, y llamémoslo round, al finalizar cada embarazo, estas mujeres
la que ganaba pronunciaba su discurso de victoria. ¿Y cómo lo hacía? Con el nombre que le ponía el hijo. El nombre que le ponía al hijo era solamente para decir estoy en victoria y la otra está pacharrada. Yo gané y dejé a la otra noqueada. Si eran una familia, ¿por qué no se podían gozar una con la bendición de la otra? Eran hermanas de sangre, esposas de un mismo hombre, pertenecían a la misma familia por un lado y por el otro. ¿Por qué no nos gozamos en las bendiciones de los otros, sino que empezamos así? ¿Y a mí por qué no? ¿Y yo por qué no tengo esto? Y Señor, ¿por qué esa no, aquella y a mí no? A veces las mujeres solteras empiezan a compararse en la iglesia y dicen, ay, pero esa consiguió y yo nada. Hoy andábamos en una reunión en la fundación y se presenta un chico, estaba joven y dice, estoy soltero. Le dicen, ay, ¿estás recibiendo hojas de vida? Sí, estoy recibiendo hojas de vida. Y cuando llegan a otra chica que también está soltera, mi esposo, como siempre jocoso, le dice, diga que usted también está soltera y recibiendo hojas de vida. Y ella se sintió como incómoda. Y dice que, no, pero sí estoy soltera. Entonces a veces empiezan como las comparaciones como, y esta sí, esta ya tiene el esposo, y esa que acabo de llegar, y yo que llevo tanto tiempo, yo que tanto he orado por esto, y el Señor no me lo da, y a otros sí se lo da. Y empieza entonces la contienda. Cuando Raquel dice, Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo, lo que Raquel está diciendo es, el Señor me escuchó y le gané a esta hermana mía, por fin la noqueé, por primera vez la noqueé. Y el Señor lo que le está diciendo, ay Raquel, pobrecita Raquel, esta Raquel no ha entendido nada. Si yo te hice estéril es para que voltearas a mirarme y a buscarme a mí. Es para que levantes tu cabeza y fije tus ojos en mí. Te he escuchado y te he dado un hijo, pero no es para que hagas fiestas en contra de tu hermana, sino para que me glorifiques a mí. Pero a veces nosotros no entendemos por qué Dios nos permite pasar situaciones difíciles. Simplemente reclamamos, preguntamos, pero no nos damos cuenta que el Señor lo que nos está diciendo a través de la aflicción, a través de la enfermedad, a través de los momentos duros es, míreme pues. El pastor compartía algo hoy en el devocional, o no sé si era hoy, pero a través de la depresión, Dios lo que nos está diciendo es, voltéame a mirar. Levanta tus ojos y mírame a mí, porque muchas veces nos vamos fijando y nos vamos apoyando en todo menos en el Señor. Y a veces, como no entendemos por qué ni cómo ocurren las cosas difíciles en nuestra vida, el Señor nos acude y vamos a analizarnos a través de esta mujer cómo es que en nuestra vida existe la idolatría. Y es la idolatría la que nos lleva a compararnos. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Ay, ustedes no tomaron agua. La idolatría es lo que lo quita el lugar a Dios en nuestra vida. Y resulta que un ídolo, diga conmigo, es algo que si no lo tengo o no lo puedo tener, creo que voy a enfrentar un infierno. Creo que voy a pasar un infierno, o sea, es nuestra versión personal de tormento y de dolor. Por eso los hijos se vuelven ídolos.
Y uno se imagina el día que los hijos se mueran y uno se echó al cajón con ellos. Uno se imagina el día que su pareja se muera y uno se echó al cajón con él. Se imagina el día que pierde el empleo y ya uno se le cerró el mundo. Se le acabó el mundo. Se imagina uno el día que ya no pueda ejercer ministerio, que lo sienten, se le acabó el mundo. ¿Por qué? Porque hemos hecho ídolos en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué le pasó a Lea? ¿Quién era el Dios de Lea? Era Jacob. Lea vivía en pos de que Jacob la volteara a mirar, de que por lo menos le diera un poquito de amor, de que por lo menos Jacob la valorara un poquito. Y eso la llevó a la amargura y a la comparación con su hermana. Yo me imagino a Lea diciendo, pero ¿y qué tiene esta que yo no tenga? Yo soy la mayor, yo merecía casarme primero, según la ley, según el orden. La mayor se casa primero que la menor. Yo no me imagino a la pobre Lea, el papá disfrazándola de novia, poniéndole el velo. Y apenas Jacob le quita el velo y dice, ay, esa no era. Esa, me metieron un tapado aquí. Me metieron un tapado. Me imagino el dolor, mejor dicho, la autoestima de Lea debió haber caído al piso. Y la comparación con su hermana debió haber sido inmensa. Entonces, Lea tenía como propósito en su vida servir y complacer a Jacob, pero no a Dios. Dios aquí en la vida de Lea no entró. ¿Y qué pasa con Raquel? Pasa lo contrario. El Dios de Raquel no era Jacob. Pues ella tenía a Jacob ahí como los pajaritos comiendo en la palma de su mano. Él trabajó 7 años por ella y cuando vio que le metieron un tapado, trabajó otros 7 años por ella. Tiene que estar muy tragado uno pues para hacer eso. ¿Cierto? Tiene que estar, como decimos los paisas, más tragado que media montañero para poder trabajar 14 años por una mujer. Ni que no hubiera más, pero esa era la que él quería. Entonces el Dios de Raquel no era Jacob, ya lo tenía ahí a sus pies. El Dios de Raquel, ¿cuál era? No, era un hijo. Su ídolo era un hijo. Éxodo 24 dice, no te hagas ningún ídolo. Y ella tenía un ídolo, ella desobedeció este mandamiento cuando le dice a Jacob, dame hijos o me voy a morir. Y Jacob, ¿qué le dijo? Oigan a esta, ¿yo acaso soy Dios? ¿No ve que Dios fue el que le cerró el vientre? Fue él, yo no le puedo dar hijos. Raquel estaba viviendo el infierno en la tierra y era por no tener hijos. Ese era su infierno. Ella odiaba la idea de vivir toda la vida sin la honra, sin la seguridad y sin el respeto que los niños traían. Y según ella, el único que la podía salvar del infierno era su esposo. Era su esposo. Y Raquel no entendía que es que los hijos vienen de Dios. Los hijos no vienen del esposo. Los hijos vienen de Dios. Los hijos no vienen de la esposa. La bendición de los hijos no la da el Señor. No es que, ay no, yo tan fértil, con el olor ya quedé embarazada. No. Dios nos bendice con hijos. Es Él. Solo Dios, diga conmigo, solo Dios puede salvarme de mis peores temores. Pero yo tengo que buscarlo a Él. Raquel estaba buscando su ídolo en el lugar equivocado. O sea, su confianza estaba en tener hijos, en competir con su hermana y en ganarle. Raquel estaba dispuesta a hacer lo que fuera para escapar de su temor a no tener hijos y entonces recurría a todo lo que se le ocurría, a lo que le pudiera echar mano. En el capítulo 30, el versículo 14 y 15,
hay una historia que yo me reía mucho, yo decía, estas mujeres tan charras, eran hasta yerbateras. Sale Rubén al campo, se encuentra las mandrágoras no crecían todo el tiempo, eran como una especie de granadillas. Y estas mandrágoras eran como una fruta muy preciada, un afrodisíaco, y servían para la fertilidad. El Señor nos habló una vez a través de esta palabra de las mandrágoras. Y entonces aquí viene Raquel y se encuentra otro ídolo. Ay, yo voy a cambiar a este Dios. Me voy a ir a buscar la medicina. No, el remedio para mi infertilidad están en esas mandrágoras. Eso no crece sino cada cantidad de tiempo. Y cuando uno lee aquí, uno dice, ¿quién era la dueña de la cama de Jacob? Raquel era la dueña de Jacob. Ella era la que hacía el cronograma de actividades de Jacob, de actividades nocturnas de Jacob. De lunes a sábado, Raquel. El domingo eso se lo repartían. Un domingo Lea, el otro domingo por allá. Ella era la que mandaba, por eso ella le dice a Lea, déme esas mandrágoras. Y la otra le dice, sí, ya me robó el marido y me quiere robar también las mandrágoras. Entonces, no, venga, yo se lo alquilo. Ya, desde aquí existen los prepagos, ¿sí ven? Eso no es que hoy nos inventamos, no, eso existe desde aquí. Ya, yo le alquilo a mi marido. La dueña de la cama era ella y de nuevo pone su fe en las mandrágoras y no en Dios. Ella dice, las mandrágoras me van a salvar. ¿En qué ponemos nosotros nuestra fe? Cuando una estrategia no nos da, ¿en qué vamos cambiando y poniendo nuestra fe? Vamos buscándonos otros ídolos. En medio de nuestra necesidad, vamos buscando estrategias, pero realmente lo que estamos haciendo es alejarnos del Señor. Esta Raquel era tremenda y uno entiende por qué Dios no le permitió tener hijos de buenas a primeras, porque el corazón de Raquel tenía que ser tratado. Dios tenía que tratar con ella, así como dice la hermana Yanelis. El capítulo 31, el versículo 33 dice, así que Labán entró en la carpa de Jacob, luego en la de Lea y en la de las dos criadas, pero no encontró lo que buscaba. Y cuando salió de la carpa de Lea, entró en la de Raquel. Pero Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlos bajo la montura del camello, se sentó sobre ellos. Labán los buscó por toda la carpa, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo a su padre, por favor, no se enoje mi padre si hoy no puedo levantarme ante usted, pero es que estoy en mi periodo de menstruación. Labán buscó los ídolos, pero no logró encontrarlos. ¿Qué hizo esta mujer? Ya habían salido, ya por fin Labán dejó libre a Jacob con sus hijos, con sus esposas, pero antes de salir de la casa de su padre, Raquel tomó los ídolos que había conocido toda la vida y los escondió. Y cuando Labán se da cuenta que ya no estaban sus ídolos, se fue a echarle la culpa a Jacob, se fue a perseguirlo. Y Jacob, inocente de todo, le dice, yo no los cogí, tranquilo, busque todo lo que quiera y mate a la persona que los tenga. Imagínate, el pobre Jacob no sabía lo que estaba diciendo. Si Labán hubiese encontrado los ídolos en manos de Raquel, ¿qué hubiese hecho? Una tragedia, ¿cierto? Resulta que Raquel se había robado los ídolos de su padre porque pensó que esto le podían ofrecer protección y fertilidad. Por eso se sentó encima de ellos. Ella pensó que esos ídolos le iban a dar lo que ella estaba buscando. Yo le decía a mi esposo esta semana que
fui a Ungana a pagar los servicios. Y yo esperé y esperé, pero mientras esperaba, miraba lo que hacía la señora que estaba ahí parada. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es que va a gastar 30,000 pesos en chance en un día? Eso lo echa, si todos los días hace lo mismo, porque era como conocida de la chica que trabaja allí. Si todos los días hace lo mismo, son 30,000 por 30 días. Eso es 900,000 pesos. Y no ahorra y no necesita poner su confianza en la suerte. Y muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en todo lo que se atraviesa, menos en el Señor. Buscamos algo a lo cual aferrarnos, algo a lo cual sostenernos. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento del Dios que nosotros proclamamos. Y yo digo, Señor, a veces nosotros tenemos áreas de infertilidad en nuestra vida y es por lo mismo, por lo que le pasaba a Raquel. Raquel no buscaba al Señor, Raquel buscaba ídolos a los cuales aferrarse. Si en nuestra vida hay áreas infértiles, áreas que no producen frutos, pecados a los cuales nos estamos aferrando y con los cuales peleamos y no podemos salir de allí, es momento de que analicemos qué es lo que está pasando en nuestra vida. A veces se nos hace difícil reconocer nuestra idolatría, pero cuando recurrimos a todo menos a Dios para que nos salve, estamos frente a un ídolo. A veces uno entra, nosotros somos seres emocionales. No podemos separar las emociones de nuestra vida, no podemos, porque Dios nos hizo emocionales. Pero no podemos dejarnos dominar de las emociones. Muchas veces la gente entra en depresión y en vez de ir a correr primero al Señor, corren primero a la medicina. La medicina sin Dios no hace nada. Una persona deprimida, medicada, se acuesta a dormir cuando toma la medicina, pero no encuentra solución. La solución es mirar al Señor primero, sí. Necesitamos ir al médico, sí, pero primero al Señor. La idolatría que hace en nuestra vida nos lleva a ser autosuficientes, nos lleva a querer controlar todo, nos volvemos dominantes, exigentes y agarramos del cuello a aquellos que esperamos que nos salven. Y entonces hacemos desdichados a los otros. Porque queremos que el otro nos dé, que el otro nos dé, que el otro nos llene, que el otro haga lo que yo quiero y lo que hacemos es volverlos desdichados. Cuando exigimos que las personas se acerquen a nosotros y que sean lo que nosotros queremos, ¿la gente va a querer acercar a nosotros? No, cierto que no. Ay, no, qué pereza aquel hermano, qué pereza aquella hermana. Ay, no, a todas horas queriéndome cambiar, queriéndome dominar. Lo que sí tenemos que hacer es enfocarnos en servir desinteresadamente. Porque cuando usted y yo dejamos de estarnos comparando y de estar exigiendo y de estar pidiendo y empezamos a servir desinteresadamente sin esperar que nos devuelvan nada a cambio, sin esperar que el otro sea lo que yo quiero que sea, entonces así vamos a poder mostrar el amor de Dios en nuestra vida y la gente sí va a querer acercarse a nosotros. Nosotros nos encargamos de echar la gente. Uno a veces dice, ay no, empieza a comparar y a señalar. Es que fulanito, es que peranito, pero pocas veces volteamos a mirarnos a nosotros, a darnos cuenta que somos los culpables de que la gente huya de nuestro lado. Cuando de una u otra manera estamos comparándonos con los demás, olvidamos que Dios nos hizo especiales. Que Dios nos hizo únicos, que Dios nos hizo diferentes y que en esa diferencia, como nos hablaba el Señor el domingo, encontramos la unidad, no la uniformidad. Todos no tenemos que ser iguales, pero sí tenemos que estar unidos. Y entonces cuando no entendemos eso, empezamos a competir de todas las maneras posibles y a veces no nos damos cuenta de esto. Y esto nos lleva a una sola cosa, a ser esclavos. A ser esclavos de lo que no tengo,
a ser esclavo de lo que me falta, a ser esclavo de lo que yo quiero, pero sin preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él tiene para mí. Miren, cuando Dios le da un hijo a Raquel, por fin Dios dice, bueno Raquel, ya como que te di mucho palo, mucho garrote, ya te procesé, te trabajé allí, voy a abrir tu vientre y te voy a dar un hijo. Resulta que Raquel lo llama, ¿qué nombre le pone Raquel a su hijo? José. Y ella dice, Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo, quiera el Señor darme otro hijo. Ay, Dios mío. Y yo decía, esta mujer, qué hombre. Esa mujer se parece a nosotros como iglesia. El Señor metiéndonos el pan en la boca y uno diciendo, Señor, ¿quiere usted darme un pedazo de carne más? Que es que me falta un pedacito aquí en el estómago, todavía tengo un huequito. Mire, cuando nosotros estamos en pos de compararnos para ganarle a otro, nos volvemos ingratos y nos volvemos insatisfechos. Si Raquel hubiese sabido lo que le iba a pasar al tener otro hijo, yo estoy segura que no lo hubiera pedido. Le hubiera dicho, Señor, gracias porque por fin abriste mi vientre, gracias porque me diste un hijo, gracias porque por fin pude tener un hijo con Jacob. Y si por lo menos hubiera vislumbrado un poquito el futuro de quién iba a ser José, de las maravillas que el Señor iba a hacer con su hijo, si hubiera quedado callado y hubiera tenido su corazón agradecido, hasta ya no más. Y hay cosas que nosotros pedimos y como dice Santiago, no recibimos. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir, porque pedimos para nuestros deleites egoístas. Miren, cuando Raquel dice, quiere el Señor darme otro hijo, ella no lo está diciendo para gloria del Señor. Ella lo está diciendo para seguir noqueando a su hermana en medio del ring de boxeo que tenía. Y Dios le dio otro hijo, pero el otro hijo que el Señor le da, la llevó a la muerte. Y es porque las comparaciones nos llevan a la muerte. Ella no quería hijos para bendición, ella quería hijos para ganar. Y aquí hay una enorme diferencia entre dos mujeres en la Biblia. Estériles, que el Señor les abre el vientre, que el Señor les da un hijo. Y esa otra mujer con la que vamos a comparar a Raquel se llama Ana. Ana vivía la misma situación que vivía Raquel. Es como una historia repetida, es como si uno estuviera viendo Betty la Fea colombiana y Betty la Fea argentina, creo que fue que la sacaron. Es la misma pero distinta. Penina tenía hijos con Elcana. ¿Elcana era que llamaba? Bueno. Pero Elcana vivía chorreando las babas por Ana. Ana no podía tener hijos, pero Penina se gozaba y les restregaba en la cara a los hijos que tenía con su esposo, a la pobre Ana. La diferencia entre Ana y Raquel es que Ana corrió al Señor. Raquel corrió a ella misma y a sus estrategias y a la comparación. Raquel se va a exigirle a su esposo y le dice, dame hijos o me muero. Ana va y le dice, Señor, dame un hijo o me muero. ¿A dónde corre usted en medio de su angustia y de su aflicción? Vamos a atosigar al esposo. Muchas veces vamos a hacerle la vida imposible al esposo, a los hijos, a la familia, a los compañeros de trabajo. Hacemos la vida imposible hasta los hermanos en la congregación. Ana le dice a Dios, si me das un hijo yo te lo consagro a ti. Mientras que Raquel dice, dame hijos para ganarle a mi hermana.
Dios bendice a Ana y Ana entrega a su hijo. ¿Y qué recibe Ana como recompensa por entregar su hijo al servicio de Dios? Dios le abre el vientre y le da, creo que fueron 5 o 7 hijos, no recuerdo bien. Pero la recompensa de Ana fue grande. Fueron más hijos que trajeron alegría a su vida. Mientras que lo que recibe Raquel es un hijo que acaba con su vida. Porque en el momento del parto, Raquel en medio de su dolor dice, voy a llamar a mi hijo Benoni, hijo de mi dolor. Y Jacob alcanza a escuchar y dice, no, ni se le ocurra, se va a llamar Benjamín. Raquel no entendió el plan ni el propósito de Dios en su vida. Raquel no entendió que en vez de gozarse por lo que tenía, no podía seguirse comparando y por eso llegó a la muerte. Y podríamos pasar toda nuestra vida comparándonos y aún así morir insatisfechos. Podríamos mirar toda la vida lo que nos falta. Podríamos enfocar toda la vida nuestros ojos en lo que el otro recibe. Y puede el Señor estar dándonos una y otra vez las bendiciones, una y otra bendición, una y otra vez obrando sanidad en nuestra vida, una y otra vez dándonos la provisión, pero mientras usted y yo estemos enfocados en lo que nos falta, no vamos a ser felices, no vamos a ser libres y no vamos a poder derramar nuestro corazón delante del Señor y decirle, como dice el Salmo 16, el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y Él es mi copa, tú sustentas mi suerte. Y el Señor hoy nos dice, ¿de qué estás continuamente sediento? ¿Qué es aquello que por más que te doy nunca te satisfaces? ¿Qué es aquello que pides y pides y pides y aunque lo tengas en la mano no lo ves? ¿Nos parecemos más a Raquel y a Lea o nos estamos pareciendo más a Ana? ¿Con quién vivimos en pleito, en contienda? ¿A quién vivimos noqueando todos los días? Mi esposo está añatico ahí, 23 años noqueándolo. Pero ¿a quién nos parecemos nosotros hoy? ¿Estamos tan insatisfechos que queremos más? ¿Estamos con complejos de inferioridad, con complejos de superioridad? ¿Qué es eso que le estamos pidiendo al Señor y para qué se lo estamos pidiendo? Si no lo estamos pidiendo para la gloria de Dios, para que su nombre sea exaltado, no esperemos que vamos a recibir las bendiciones del Señor. Así es que es un llamado que el Señor nos hace para que nos analicemos, para que escudriñemos en nuestra vida, en nuestro corazón, qué ídolos tenemos allí guardados, sobre qué ídolos nos hemos sentado nosotros. Tal vez nos están maltratando tanto que ya ni nos duele, ya nos acomodamos ahí como el perro, el cuento del perro en la puntilla. Y esos ídolos no nos han dejado ser fértiles en nuestra vida espiritual, ni en nuestra vida emocional, ni en nuestras relaciones con las personas. Y es por eso que muchas veces nos quedamos estancados. Y es por eso tal vez que, como dice la palabra en el libro de Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Haces y haces, pero has dejado tu primer amor. Así es que, mis amados, es tiempo de reflexionar, de analizarnos a través de esta palabra y dejar que el Señor escudriñe nuestra vida, que su Santo Espíritu saque a la luz todo aquello que tenemos allí guardado, escondido, que no nos hemos dado cuenta, pero que es necesario sacarlo para poder desecharlo y para poder ser más como el Señor y menos como nosotros mismos. Amén. Padre, y en esta noche, Señor, bendecimos y exaltamos tu nombre de nuevo. Reconocemos que muchas veces hemos sido como Raquel y como Lea.
en medio de la angustia, en medio de la aflicción que viene, el desespero, porque nos falta más conocerte a ti, nos falta más acercarnos a ti. Muchas veces proclamamos tus verdades, tu palabra, proclamamos tu nombre, cantamos cánticos, alabanzas, cantamos incluso tu palabra, pero poco te conocemos, Señor, y eso nos lleva a la insatisfacción, nos lleva a no entender tus planes y tus propósitos en nuestra vida, nos lleva a una queja, nos lleva a una ingratitud, nos lleva a una ceguera espiritual. Padre, hoy te rogamos, queremos ser más como tú, mi Jesús, que así como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Y ese es nuestro anhelo, menguar para que tú crezcas en nuestra vida, Señor. Menguar en nuestros deseos, menguar en nuestros anhelos, menguar, Señor, en todas aquellas cosas que pedimos para nuestro deleite, pero que muchas veces, aún sabiendo que no te llevan gloria, que no te llevan honra, que no muestran tu poder y tu grandeza en nuestra vida, aún seguimos aferrados a estos ídolos. Perdónanos por las veces que hemos acudido a cualquier lugar, menos a tus pies y a tu presencia. Perdónanos por las veces que no hemos sabido esperar, que hemos entrado en angustia, en desespero y nos hemos aferrado a todo menos a tu Santo Espíritu. Hoy te decimos, te necesitamos, papá, necesitamos una vez más el redarguir de tu Espíritu, necesitamos una vez más tu presencia para seguir firmes, para arraigarnos a tu palabra, para arraigarnos a tu presencia y de allí no soltarnos jamás. Enséñanos a ser agradecidos con lo que tenemos. Padre, así sea un arroz, una agua de panela, una arepa, un huevo, lo que tengamos. Enséñanos a gozarnos mientras disfrutamos de ese alimento que tú nos regalas y a no estar pensando en la carne, en los frijoles, en las caraotas, en lo que nos está faltando, sino en deleitarnos y en darte las gracias, porque si algo sabemos es que lo que recibimos de ti no es que lo merezcamos, es tu gracia, es tu misericordia la que se extiende sobre nuestras vidas. Gracias por la vida de nuestra familia, perdónanos por las veces que nos los hemos llevado por delante en nuestro comparar, en nuestro afán, en nuestra necesidad. Perdónanos y ayúdanos a ser instrumentos de sanidad para ellos, a cambiar nuestra manera egoísta de pensar y de ver la vida, a amarlos con tu amor y a llevar, Señor, tu luz, tu palabra y tu bendición a la vida de ellos. Te lo rogamos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.